de 9 competencias en la asignatura Matemática Especializada número 3. Así que comencemos. Antes de identificar unidades de medida, debemos saber qué son las unidades de medida. Las unidades de medida no son más que unas referencias convencionales en las que, bueno, ¿qué significa convencional? Convencional significa que un grupo de personas se reúnen para determinar, para acordar ciertas medidas. Entonces, estas convenciones se hacen para determinar magnitudes físicas, medidas para cada magnitud física. En el caso del sistema internacional o sistema inglés, este ha acordado ciertas medidas para las 7 magnitudes fundamentales. Las magnitudes fundamentales es todo aquello que se pueda medir y que represente una cualidad, pero cuantitativa. Es decir, podemos medir longitud, podemos medir masa, podemos medir tiempo. Eso se llama magnitudes físicas. Así que este sistema inglés ha designado para cada magnitud cierta medida. Por ejemplo, en la magnitud de longitud la ha designado con la referencia para esta magnitud física es el metro. Para la de kilogramos para la magnitud física de masa es kilogramo, la de tiempo segundo, la de energía eléctrica amperes, la de intensidad luminosa candela, la cantidad de sustancia mol, la temperatura Kelvin y así. Hay, claro, magnitudes derivadas, pero ya eso es otro tema. Vamos entonces, ya que sabemos cuáles son las unidades de medida y cuáles son las magnitudes, quise decir esto porque al convertir debemos tener en claro estos conceptos y también tomar en cuenta que para convertir no se puede pasar de una magnitud de medida a otra. Básicamente, podemos convertir de 3 maneras: por regla de 3, por conversión de factores y por esta tablita que vemos aquí, que nos puede ayudar para pasar de una medida, de una unidad a otra. Entonces, vamos a comenzar, vamos a dar el ejemplo de conversión de factores. No vamos a abordar las 3, solamente es mencionándolas. Por ejemplo, si queremos pasar de 30 kilómetros por hora a 30 kilómetros por hora a vamos a pasarlo a metros por segundos. Entonces lo hacemos por conversión de factores de la siguiente manera: ponemos 30 kilómetros por hora, lo queremos convertir a, hacemos esta tablita y seguimos diciendo que como queremos pasar de kilómetros a metros, tenemos entonces que poner los kilómetros de este lado en una posición en que eliminemos los kilómetros. Entonces, la posición en la que podemos eliminar los kilómetros es debajo. Entonces decimos que en un kilómetro, si queremos saber en cuánto metro se halla en 30 kilómetros, entonces tenemos que saber primero cuánto metros se encuentra en un kilómetro. Entonces ponemos un kilómetro y ponemos, según esta tabla nos dice que un kilómetro es igual a 1000 metros. Entonces seguimos con nuestra tabla, porque recuerden, ya hicimos el primer paso. Ahora tenemos que ir con las horas. Las horas las tenemos que pasar a segundos. Entonces, ¿cuántos segundos hay en una hora? Si en un minuto hay 60 segundos y en una hora hay 60 minutos, entonces 60 por 60 son 3600. Así que vamos a poner 3600
ponemos que en una hora, ¿verdad? La ponemos arriba porque la hora está abajo para poderla eliminar y entonces quedarnos con los segundos. En una hora hay 3600 segundos. Ya entonces comenzamos a eliminar, kilómetros con kilómetros se van al ser divididos y hora con hora también se van. Entonces solamente nos resta multiplicar las unidades que nos quedan arriba. Aquí nos daría 30.000, 30 por 1000 sería 30.000 metros sobre 1 por 3600 viene siendo 3600 segundos. Se recorre entonces, si queremos saber, aquí ya tenemos nuestro resultado, 30 kilómetros por hora, al pasarlo a metros por segundo, nos queda 30.000 metros, 30.000 metros dividido en 3.600 segundos. Perdón, se recorre 30.000 metros en 3.600 segundos. Así que esta es nuestra conversión, ¿ya? Entonces, la importancia de la figura geométrica está en que las figuras geométricas las vemos en todas las partes, en muchísimos aparatos y cosas que usamos. Entonces, ¿qué pasa? Que debemos saber cuáles son las propiedades de las figuras geométricas para saber cómo calcular, en dado caso que se nos presente una dificultad, cómo calcular para llegar a esa respuesta que nosotros queremos y resolver nuestro problema. Por ejemplo, aquí se nos plantea una situación. Dice: en el 2001, Carmen compró un terreno de 50 metros de ancho y 25 metros de largo. Y ahora lo quiere vender. Su comprador le pide el perímetro del terreno. ¿Cuál operación tiene que realizar? Bueno, pues si ella compró un terreno de 50 por 25, me imagino que se estaría hablando de un rectángulo. ¿Por qué? Porque los lados de un rectángulo hay dos lados iguales y otros dos que son diferentes a los demás. Entonces, dado este caso, calcular el perímetro de un rectángulo viene siendo, se viene haciendo de la siguiente manera. Se suman entonces, se suman 2 veces 50, se suma 50 más 50, y también se suman con el resultado de 2 por 25. Así estaríamos calculando los dos lados iguales que tiene el rectángulo más sus otros dos lados más pequeños. Entonces esto daría una suma de 150 metros. Su perímetro sería de 150 metros. Los ángulos son aquella porción comprendida entre dos rectas y un mismo vértice en común. Tenemos su clasificación de acuerdo a su medida, que aquí están los ángulos rectos con 90 grados, que miden 90 grados, aquellos que son cóncavos, que miden más de 180, aquellos que son convexos, que miden menos de 180, más de 90, aquellos que son ángulos nulos, 0, mide 0, los negativos no tienen medida, los completos que miden 360 grados, también tenemos los negativos, menos de 0 grados, también tenemos los nulos, no tienen medidas, y simplemente eso. También pasamos a lo que es la clasificación de los ángulos de acuerdo a su posición. Aquí tenemos los ángulos consecutivos, que son aquellos ángulos que tienen un mismo están formados por dos rectas que tiene un mismo lado en común, aquí con un mismo vértice en común.
También tenemos dentro de los de posición, también tenemos los adyacentes, que son aquellos que tienen una medida de 180 grados, 180 grados y un mismo vértice en común, puesto que le pasa una recta. También tenemos los ángulos que son los ángulos que son opuestos por el vértice, que son aquellos que tienen una posición de cruz, podríamos decir. Son aquellos que tienen son aquellos formados por dos rectas, ¿verdad? Que están opuestos unos al otro y que tienen igual medidas. También tenemos los ángulos según su suma. Según su suma tenemos los complementarios que suman 90 grados y los suplementarios que suman 180. También tenemos los ángulos según la circunferencia, los ángulos según la medida de la circunferencia. Aquí vemos los ángulos los ángulos de la circunferencia central, donde el vértice está en el centro y sus lados están rodeando la circunferencia, es decir, a un lado de la circunferencia. Y también tenemos los ángulos inscritos, que son aquellos que tienen el vértice en la circunferencia y sus lados a ambos extremos de la circunferencia. También tenemos el ángulo semi-inscrito, que tiene el vértice dentro de la circunferencia y un lado de él dentro de la circunferencia. También tenemos los ángulos de la circunferencia externos, que están totalmente fuera de ella. También tenemos aquellos ángulos formados por dos paralelas intersectadas o traspasadas por un eje, por una recta. Con esto se puede formar los ángulos correspondientes, que son aquellos que están en la misma posición en las paralelas y que tienen igual medida. También tenemos los ángulos alternos internos, que son aquellos que se oponen, están opuestos uno al otro, pero dentro de las paralelas. También tenemos los ángulos alternos internos, que son aquellos que están fuera de las paralelas y que están de un extremo a otro en la paralela, pero fuera de las paralelas. Y hasta aquí la clasificación de los polígonos. Si queremos resolver polígonos en nuestra vida cotidiana, debemos de saber qué son los polígonos, o por lo menos saber sus propiedades. Las propiedades generales de un polígono es que están conformados por líneas rectas consecutivas que forman una figura plana, cerrada. Que forma una figura cerrada y esta es plana. Por lo tanto, tiene altura, tiene anchura, pero no tiene profundidad. Es bidimensional. Entonces, también debemos conocer las características individuales de cada polígono para todavía con más precisión aplicar un área que se corresponda a la figura. Por ejemplo, si queremos en estos días de cuarentena, si queremos hacer una chichigua y necesitamos entonces un material, por ejemplo, funda, puede ser una funda. Necesitamos una funda para forrar nuestra chichigua. Debemos conocer entonces su área. ¿Cuánta área es la que vamos a necesitar para forrar esa chichigua? Entonces, viene siendo, si la aplicamos, vendría siendo el área. El área es la superficie. Necesitaríamos entonces conocer la diagonal mayor, que viene siendo la altura de la chichigua. Vamos que por ejemplo sea 8, por la diagonal menor, que por ejemplo sea 4, dividido entre 2, como está en nuestra fórmula. Entonces solamente multiplicaríamos y esto nos daría 32 entre 2, que nos da 16 centímetros al cuadrado, porque al multiplicar centímetros por centímetros nos da centímetros al cuadrado, al sumar centímetros más centímetros.
Entonces, si también queremos conocer el perímetro de esa misma chichigua, simplemente, y si conocemos sus características individuales, de que las características individuales de los polígonos, sabemos que si este mide 3 centímetros, este lado mide 3 centímetros, los demás también medirán 3 centímetros, pues el rombo tiene las 4 partes iguales, sus 4 lados iguales. Entonces simplemente sería multiplicar 4 por sus lados, que viene siendo 4 por 3, 12. 12 centímetros. Entonces, simplemente debemos conocer nuestros polígonos. Muy bien, ahora vamos a construir nuestros triángulos según sus propiedades. Entonces, dice una propiedad que a lados iguales de un triángulo, sus ángulos serían iguales. Sus ángulos serían iguales. Esto se aplicaría de la siguiente manera. Este ángulo sería igual que este. Tendrían la misma medida. Porque tienen dos ángulos iguales, de igual medida. Este es de 6 centímetros, por ejemplo, y este es de 6 centímetros. Medirían entonces estos dos tendrían la misma medida. Otra característica que se aplica es que los ángulos, dice que al mayor lado de un triángulo se le opondría el mayor ángulo. Este es el mayor lado. Al mayor lado, por ejemplo, si este tiene 8 centímetros, este tiene 7 centímetros y este tiene 5 centímetros, el mayor lado sería este, el cual se opone al mayor ángulo. También en un triángulo, por ejemplo, el número, es decir, la medida de los ángulos internos de un triángulo serían 180. Sumarían 180. Deben de sumar siempre 180 grados. Entonces, dado que este es un triángulo rectángulo, este mediría 90 y esto 45 grados. Entonces, todo esto mediría 180 grados. También otra propiedad del triángulo es que dice que un lado de un triángulo va a ser mayor que las diferencias de los otros dos y menor que la suma de sus otros dos lados. Simplemente eso. Muy bien, entonces ahora vamos a la construcción de nuestros cuadriláteros. Los cuadriláteros se dividen en paralelogramos y no paralelogramos. Cuando hablamos de paralelogramos, quiere decir que sus lados paralelos no son de la misma medida. Entonces, aquí tenemos el cuadrado. Dentro del paralelogramo tenemos el cuadrado, tenemos el rectángulo, tenemos el rombo, tenemos muy bien, el cuadrado, tenemos el rectángulo,
tenemos el rectángulo, tenemos el rombo. Y tenemos el romboide, que viene siendo un triángulo como girado. Bueno, lo dejamos así. Este viene siendo entonces el romboide, un triángulo medio girado. Entonces, cuando hablamos de no paralelogramos, estamos hablando que sus medidas sus lados paralelos no son iguales, no tienen la misma medida. Entonces podemos encontrar los trapecios y los trapezoides. Aquí vemos una representación de los trapecios. Este es un trapecio rectangular. Vamos a dejarlo entonces por ahora así. Aquí vemos un trapezoide. Ahora estoy construyendo un trapezoide. Aquí tenemos un trapezoide. Un trapezoides y un trapecio. Los trapecios y los trapezoides están dentro de los no paralelogramos. En la construcción de poliedros debemos considerar sus características. Entonces, los poliedros son cuerpos geométricos con figuras planas, formados por figuras planas. Tienen caras de figuras planas. Tienen la característica de que son tridimensionales. Tienen altura y anchura y también tienen profundidad. Entonces vamos a hacer algunos. Hay regulares y hay irregulares. Los regulares son los que tienen la misma medida, están formados por la misma medida. También tenemos los irregulares. Los irregulares son aquellos polígonos que tienen diferentes medidas. Por ejemplo, tenemos el tetraedro. El tetraedro tiene 4 caras iguales. Tenemos el cubo. Solamente haré 2, el tetraedro y el cubo. Ambos pertenecen a los poliedros regulares. Ambos pertenecen a los que son los polígonos regulares. Para construir cuerpos redondos necesitamos saber las áreas y volumen de cada uno, por eso lo tengo aquí, si lo pueden ver. Y debemos saberlo aplicar, así que para ello he puesto algunos papelitos aquí.
Y dependiendo del papelito que nos salga, voy a responder algunos problemas. Voy a ejemplificar uno de estos problemas que tengo aquí. Dependiendo del número del papelito que nos salga, vamos a resolver uno de estos problemas. Así que vamos a sacar un papelito. Hay varios papelitos, pero yo elegir uno. Me dice las 6. Las 6 dice: a Pedro le urge crear 2 velones de forma cilíndrica. 2 velones le urge tomar. Le urge crear a Pedro 2 velones de forma cilíndrica que tiene un diámetro de 3 centímetros. Pero como necesitamos para hacer los velones de forma cilíndrica el radio, entonces vamos a decir que el radio es 1.5. Tiene una medida de 1.5 centímetros. Y entonces, otra cosa que necesitamos para calcular es la altura. Dice que su altura es de 6 centímetros. Una altura de 6 centímetros. Calcula la capacidad de cera que estos necesitan. Pedro necesita, vamos a calcular la cantidad de cera que necesita para crear 2 velones. Entonces, la fórmula sería volumen, la de volumen. Volumen es igual a pi por radio al cuadrado